Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar a partir de esta hora con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con un hombre de armas, un hombre de experiencia militar, fue ministro de las Fuerzas Armadas, ex general José Miguel Soto Jiménez y además pues un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, escritor, historiador, militar de carrera. La verdad que nos honra con su presencia. Don Soto Jiménez, buenas noches, bienvenido. Un gran placer de estar con ustedes aquí, no para intercambiar cumplido, claro está, sino porque déjeme decirle que estoy aquí cerrando la noche, sí. Y la noche trae la gran expectativa del día, ¿verdad? Y entonces, eso es lo importante como para toda la audiencia de este programa, que déjeme decirle que entre esa audiencia en ocasiones estoy yo, porque precisamente el tema de ustedes tiene un sesgo cargado hacia, por eso le dije, entre abogados te vea, hacia esa parte tan importante del derecho. Entonces un saludo muy dominicanista, un saludo pueblista para toda la audiencia de este espacio. General, vamos primero con el tema que yo sé que la teleaudiencia espera escuchar de usted por su experiencia militar. Sí. ¿Cómo vamos en el tema de seguridad ciudadana, el tema de delincuencia, a pesar de que el presidente se ha empeñado, incluso en el último mes, sí, ha dirigido todos los lunes, pues, si se quiere, una rueda de prensa a los medios de comunicación para explicarle que la delincuencia ha ido bajando, ha ido disminuyendo, que se están invirtiendo recursos? ¿Piensa usted, con su experiencia militar, que se están dando los correctivos del lugar para mitigar el problema de delincuencia? Bueno, no se puede negar que se están haciendo los esfuerzos posibles. El problema está en los resultados y en el enfoque. Yo pienso, en base a esa experiencia, no solamente como ministro de las Fuerzas Armadas, hizo toda una vida militar, que el problema está en el enfoque no solamente de una reforma, sino de un tratamiento integral y no solamente al tema de la delincuencia. Hay otro tema muy preocupante, tan preocupante como la delincuencia, que es el tema de la violencia. Y ese es un tema muy amplio, que quizás, o sin el quizás, yo creo que tiene los mismos orígenes, tanto la delincuencia como la violencia. Bueno, ustedes saben que en criminalística se ha hecho un gran esfuerzo para vincular esas conductas o esas inconductas al tema, sobre todo los antisociales, con una especie, se ha buscado hasta aplicaciones genéticas sobre eso, pero sin embargo, las dominantes en toda la sociedad es el problema de un problema social, un problema económico. Y cuando hablo de económico estoy hablando de la tan consabida mala repartición de la pobreza. El gran dilema de la riqueza, el gran problema consiste en que ese es uno de los dilemas de la democracia, resolver ese problema, lo que se llama la gran deuda social, muy ligado a lo que ustedes conocen y se ha conocido como los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan y son la gran cantera del problema. Bueno, pero el gran dilema es ¿qué hacer? Y no tiene que ver nada con la frase de Lenin. ¿Qué hacer? Sentarnos en la puerta de nuestra vivienda a esperar que nos toque en la repartición de las desgracias nuestro número. Es una reflexión. Entonces yo pienso que ahí necesariamente, y cuando hablo de integral, hay que involucrar la voluntad política, porque la gente tiene desde hace tiempo la visión de que la seguridad ciudadana, por ejemplo, es un regalo. Eso no es un regalo, es un deber de las autoridades. Y cuando hablo de deber de las autoridades, porque tanto a los policías como a los militares los pagan los contribuyentes para que se les dé ese servicio. Ahora bien, ese servicio en el marco de la concebida ordenamiento legal, jurídico. Y entonces, cuando yo hablo de integral, yo creo que se me explique bien, porque eso se ha convertido en una especie de frase cohete. Y yo cuando hablo de integral estoy hablando de que no basta la reforma policial.
La gran pregunta es ¿cuántas reformas policiales se han hecho buscando el éxito? Y el problema, lo que se ha ido de las manos, se ha desbordado. Yo creo que también se ha ido de las manos. Entonces, yo creo que junto a la reforma policial hay que involucrar necesariamente un nuevo trato del sistema jurídico, y del sistema correccional también. Deben ser parte de esa nueva visión, porque fíjense un detalle, más allá de las especulaciones, ustedes que tratan el tema, sobre todo en lo penal, ustedes ven que agarran un delincuente, o cae un delincuente, y entonces ustedes van a ver que tiene un prontuario de 7 u 8 fichas, o más, inclusive. Entonces tú te preguntas, ven acá, ¿qué está pasando que esos tipos están en la calle? Ustedes conocen la respuesta mejor que yo, ¿verdad? De por qué están en la calle. Bueno, y entonces tenemos ese desbordamiento. Eso es en lo correccional, digo en lo judicial. Pero en lo correccional, yo siempre cito aquella reforma correccional que comenzó a hacer Roberto Santana, el licenciado Roberto Santana, que inclusive ha sido escogido como modelo en otros países de Mesoamérica. Se ha escogido ese tema. Bueno, pero yo creo que en ese sistema yo tengo la experiencia de que nosotros tenemos un sesgo totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque usted sabe que la tendencia, inclusive mundial, es hasta la privatización del sistema correccional. Que usted hablaba de los Estados Unidos, es un gran negocio, por cierto. Bueno, un gran negocio. Pero déjeme decirle un dato. Y en eso, yo no soy abogado, pero estudié Derecho una vez. Me recuerdo de los delitos y las penas de becarias, o de becaría. ¿Cuál es la justificación de la pena? La pena no es simplemente la ley de Hammurabi del castigo. No es simplemente eso, sino tratar de prevenir el delito con ese tipo punitivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Son las cárceles dominicanas realmente un sistema para regenerar al ciudadano? Yo creo que con el nuevo sistema estamos en ese camino, por la aberración de la que yo te digo que tengo vivencia, es que nosotros seguimos el sistema correccional. Creo que todavía nosotros tenemos 17 cárceles, no recuerdo bien el número, que están manejados por el ejército. Eso es una figura del siglo XIX. Es más, ustedes conocen muy bien que durante la dictadura de Trujillo se usó aquella penalidad de trabajos públicos para tener mano de obra gratuita para construir las grandes obras del Estado, por ejemplo. Y entonces la custodiaban no los policías, sino los soldados del ejército. Bueno, y entonces es una aberración que a esta fecha, y yo sé el daño que eso causa en ambas partes, del lado de los prevenidos y de los presos, y del otro lado, del lado militar, lo que eso ocasiona. Entonces eso es una figura. Yo creo, no estoy seguro, si no lo aseguraría, de que la ley contempla una guardia correccional. Policía penitenciaria, por lo menos. Una guardia penitenciaria, ¿verdad? Pues entonces, eso no puede hacerlo el ejército, ni las Fuerzas Armadas, ninguna. Es más, ya yo dije, la tendencia ni siquiera es la Policía Nacional, sino esa guardia penitenciaria, o como usted le ha llamado. Sí, para seguir en ese tema, y me gustaría, porque es una pregunta que ya me la habían hecho, me la habían formulado, porque sabían que usted venía al programa, y tiene que ver con, ¿está usted de acuerdo y cree usted posible y necesario que los presos preventivos tengan derecho a voto, como se ha propuesto recientemente? Mira, yo, déjame decirte, sería especulativo, y yo le huyo a esa palabra. De primera intención no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ahora, hay que saber distinguir. Y ustedes son los que saben de eso, no yo. Hay que saber lo que es el preso preventivo, ¿verdad? Con el preso ya condenado, ¿verdad? Yo recuerdo un detalle importante del Código de Justicia Militar, donde decía que
Ahora hubo una transformación cuando se suspendió la jurisdicción privilegiada en las Fuerzas Armadas. Pero yo recuerdo que había un tema de que no había que votarte, o sea, expulsarte de las Fuerzas Armadas. Si tú eras condenado por un día de pena correccional, ya tú automáticamente estabas fuera de las filas. ¿Me explico? En el caso de los derechos políticos, que es el caso, Sí. habría que ver también si los condenados, si los presos penales, por ejemplo, tendrían derecho. Yo tenía entendido que tiene suprimido esos derechos. No, pero lo que se ha hablado es de los preventivos. Ah, de los preventivos. Eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Habilitados. Que tú sabes que en este país nos gusta confundir una cosa con la otra. Y sale una amalgama, se habla de preso. Es que el 80% es preventivo, general. Claro, el 80% es preventivo. Yo sé que Giovanni se fue al tema de los presos preventivos. Sin embargo, yo quiero volver al eje de la pregunta de Giovanni con relación a la violencia. Sí. La violencia y la delincuencia, sí. Y yo creo que el concepto, usted lo explicaba claro, más que violencia y delincuencia, es el tema de seguridad ciudadana. Creo que lo engloba, todo. Sí. Sin embargo, los esfuerzos que uno observa que desde el Estado se hacen están muy enfocados al tema de la sanción y no de la prevención. No, totalmente. Mira, tú pusiste la tapa al pomo y es algo que yo he dicho muchas veces. Por ejemplo, oye, te voy a decir una especie de barbaridad, te la voy a decir, un tremendismo. La Policía Nacional tradicionalmente es relativamente eficiente reprimiendo el delito. El problema está no solamente en la prevención, ¿no?, sino en la disuasión del delito. En ese sentido se han hablado muchísimas cosas, inclusive de la escasez de patrullaje. Bueno, yo recuerdo de niño, hace mucho tiempo, por mi edad, miren un detalle, una cosa que yo veía, y de niño me llamaba la atención. Yo veía a un policía que era una figura, con su placa, su uniforme, con una macana y un pito. Una macana negra. Y ellos patrullaban la ciudad. Naturalmente, señores, hay que ver el tamaño de aquella ciudad. Más pequeña. ¿Verdad? La pequeña. Pero fíjate, esa presencia disuadía el delito, prevenía el delito. Naturalmente, ahora hay que hablar ahora de los patrulleros, ¿verdad? Inclusive en un libro que yo escribí, estando en servicio activo, que se llama Seguridad, Defensa y Democracia, yo hablaba del aspecto policial y hablaba precisamente de lo que tú has mencionado. Es más, yo proponía, y eso es parte de mi experiencia en los Estados Unidos, del sistema que ellos tienen de patrullaje, tan efectivo, que usted tiene un choque en cualquier carretera de los Estados Unidos y usted puede contar los minutos. En menos de 10 minutos usted tiene ahí, oiga bien, una ambulancia, un carro de los bomberos y representante de las 3 policías. ¿A qué policía me refiero? A la del condado, a la estatal y la federal. Eso es un gran sistema. Que hay que hablar poco ahí también, porque todo allá se resuelve con computadora. Y para prevenir el uso y abuso de la fuerza, ustedes saben que ahora he filmado todo. Sí. Desde que el policía va a la escena, te están filmando, ¿verdad? Y hay muchos casos de atropello y de abuso. Bueno, pero era para prevenir eso precisamente. Entonces yo creo que esa es la base de todo el problema, la prevención y la disuasión, ¿verdad? Entonces, trabajar en eso. Y fíjate, yo recuerdo una canción de los Guaraguao, aquel conjunto venezolano de protesta, y decía, bueno, no basta rezar, faltan otras muchas cosas. Bueno, entonces yo creo que hay, y eso nos lleva a la política, necesariamente. Vamos a llegar a la política, Sí. porque ahora yo le voy a formular para ver si te queda ya. Sí. ¿Usted cree que es posible una reforma policial? Sí. ¿Usted cree que es posible tener una mejor Cámara de Cuentas?
¿Usted cree que es posible tener una mejor justicia, un mejor ministerio público sin que haya una reforma al sistema político y económico de la República Dominicana? Imposible. Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir algo, y es una discusión que ya se ha hecho prácticamente barroca aquí. Eso mismo que tú estás diciendo. Para que sea potable, no todo el mundo, ustedes tienen que comprender eso. Cuando hablo de la audiencia, aunque esto tiene su público, está obligada a conocer una serie de tecnicismos. Entonces, hay que llevárselo, hacérselo potable. Digerible. Digerible, potable. Como dicen los franceses con esa misma palabra. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en ese sentido? Yo digo que todo en este país, eso sí parece una frase coherente, está involucrada la voluntad política. La voluntad política, inclusive doctrinalmente, señores, ¿cómo actúan los gobiernos? Todos los gobiernos, ¿cómo actúan? O deben actuar en base a políticas de Estado. No solamente en ese sentido, sino en todos los sentidos. Y ahí tocamos también el tema haitiano. Entonces yo veo que hay una ausencia de políticas en ese sentido. Hay una ausencia, no solamente enunciadas, sino claramente articuladas, esa política. Por ejemplo, para ponerle cualquier ejemplo, se habla de política, en ese caso sería la política de seguridad ciudadana, ¿verdad? No está claramente articulada. Es más, estamos llenos de la necesidad de explicaciones que a fin de cuentas, tú sabes que la gente no entiende tampoco. La gente lo que reclama es los aspectos más sensibles de seguridad. Y eso es muy amplio. Es más, doctrinalmente se dice, entre la diferencia entre defensa y seguridad. La defensa es más articulable, más manipulable. Pero la seguridad, si usted estudia la amplia gama de la seguridad, entonces se hace el espectro tan amplio que es inmanejable. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. Perfectamente. Entonces, porque hay que hablar de seguridad ciudadana, hay que hablar de seguridad alimentaria, hay que hablar de seguridad... Todos los elementos que claro, intervienen. entonces... Están articulados. Exactamente. Entonces, yo lo que te digo es que ese es el gran problema. Yo pienso que una de las soluciones, ¿tú sabes lo que es? Vaciar el contenido de eufemismos. Y eso comienza por la propia asesoría extranjera. Tú sabes que bueno, ustedes conocen muy bien el uso del derecho comparado. Pero ustedes saben que todos los países latinoamericanos se parecen. Es más, el problema de la seguridad se parece casi en todas partes del mundo, pero ese parecido tiene sus particularidades. Entonces, yo creo, ¿es desechable el papel de los asesores? No, no es desechable. Ahora bien, si no se climatiza a nuestra realidad, entonces se convierte, en vez de una facilidad, en una dificultad. Es así, es así. Con su permiso, general, vamos a una pausa y discúlpenos. Señores, conversamos con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, escritor. Vamos a la pausa y luego a la pausa continuamos con esta interesante entrevista.